tardes. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Julia Riganti, soy médica asociada del Servicio de Dermatología del Hospital Italiano. Y bueno, vengo a presentarles farmacodermias en pacientes trasplantados. Bueno, la primera pregunta que me planteé para armar esta presentación fue básicamente qué diferencia puede haber entre el manejo de una farmacodermia en un paciente inmunocompetente, lo que hacemos habitualmente, y un paciente trasplantado. Así que para tratar de responder esta pregunta, primero les traje un caso clínico que evaluamos en el hospital con Mariana Caviedes. Es un paciente de sexo masculino de 53 años de edad, con antecedentes de insuficiencia hepática y derivado para un trasplante hepático. El paciente tenía coinfección con virus del HIV y virus de la hepatitis C, tenía cirrosis y una inmunoglobulina G positiva para citomegalovirus. El paciente recibe un trasplante hepático de donante cadavérico e inicia inmunosupresión con pulsos de metilprednisolona, metilprednisona, tacrolimus y basiliximab. Inicia esquemas antibióticos como encomicina, meropenem y profilaxis para neumocistis carini con trimetoprima sulfametoxazol. Y en los días subsiguientes, bueno, intercurre con múltiples complicaciones, un rechazo agudo que requiere un aumento en la dosis de la inmunosupresión. Luego, por infecciones nosocomiales debe progresar sus esquemas antibióticos. Tiene también una insuficiencia renal aguda que es interpretada como nefrotóxica, requiere hemodiálisis y debe suspender varios de los fármacos de su esquema terapéutico. Recién el día 27 se pueden reincorporar el tratamiento antirretroviral. El día 28, por una reactivación del citomegalovirus, tiene que iniciar tratamiento con ganciclovir. Y luego el paciente evoluciona favorablemente, es dado de alta. Y el día 78, y con toda esta medicación habitual, lo recibimos por la presencia de unas placas eritematopurpúricas en la cara posterior de los antebrazos y en la cara posterior interna de las piernas. Y el paciente estaba en buen estado general, se encontraba afebril. Entonces, en este grupo de pacientes que están inmunosuprimidos de manera severa, que reciben profilaxis con múltiples antibióticos y que por este contexto también sufren múltiples reactivaciones virales, realmente la aparición de un exantema es un verdadero desafío diagnóstico. En este paciente lo que nos planteamos fue la posibilidad de que tuviese una farmacodermia, un exantema viral, una vasculitis, una enfermedad ampollar, una enfermedad del colágeno o una enfermedad de injerto contra huésped. Para recordar un poco sobre las reacciones adversas a fármacos, recordemos que es todo efecto perjudicial o indeseado que surge de la administración de un fármaco a dosis de profilaxis, diagnóstico o tratamiento, que lo vemos entre un 5 al 10% de los pacientes que reciben algún fármaco. Este porcentaje es aún mayor en pacientes hospitalizados y los patrones clínicos son muy variados. Existen un montón de clasificaciones de las farmacodermias. Algunas las agrupan según sus mecanismos de acción de tipo previsibles, si responden a los mecanismos farmacológicos de la droga, como pueden ser la sobredosis o la interacción, y comprenden la gran mayoría de los cuadros, o no previsibles por reacciones idiosincrásicas, que es de las que vamos a hablar principalmente hoy, y son las que tienen una manifestación muy amplia a nivel de la piel. Pero dentro de todas estas, lo más frecuente es encontrarnos con cuadros de exantema o de urticaria, que engloban entre un 90 y un 95% de todos los casos. Ahora bien, esta clasificación a veces no es muy práctica de aplicar en el consultorio, y algunos autores proponen dividirlas en dos grandes grupos. Un espectro de menor severidad, que serían las farmacodermias simples o no complicadas, en las cuales vamos a tener un paciente en buen estado general, afebril, con una afección cutánea leve, que no tiene compromiso sistémico, o al menos a lo sumo una eosinofilia aislada, y que realmente no va a tener complicaciones a largo plazo. Esta es la mayoría de los casos y engloba, como dijimos anteriormente, a los exantemas y a las urticarias. En el otro polo del espectro tenemos a las farmacodermias complejas o complicadas. Acá vamos a tener pacientes que están afectados gravemente de la piel, tienen compromiso sistémico, son un porcentaje menor de los pacientes, y esto engloba las patologías como la pustulosis exantemática aguda generalizada, al espectro del síndrome Stevens-Johnson y necrolisis epidérmica tóxica, y al síndrome DRESS o síndrome de hipersensibilidad inducida por drogas. En estos casos es muy importante reconocerlos con rapidez, dado que la suspensión del fármaco es fundamental por la alta morbimortalidad de estos cuadros. Ahora bien, ¿cómo las reconocemos o cómo llegamos a clasificarlas en un grupo o el otro? En primer lugar, es clave hacer un interrogatorio muy detallado
documentando bien todos los medicamentos que recibe nuestro paciente. A veces es necesario incluso elaborar líneas de tiempo con lapsos precisos. También no nos olvidemos de preguntar por medicación homeopática o medicación sin receta, como pueden ser los antiinflamatorios. Y acá nos encontramos con la principal diferencia que yo encontré con entre un paciente trasplantado y un paciente inmunocompetente, digamos. Los pacientes trasplantados reciben múltiples fármacos y identificar al culpable va a ser muy difícil, sobre todo porque muchos de los esquemas antibióticos se inician de manera simultánea. Sabemos bien que el tiempo entre el inicio de la toma de la medicación y la aparición del cuadro cutáneo es característico según cada forma de farmacodermia. Acá tenemos otra diferencia también para con los pacientes trasplantados, que es que al estar inmunosuprimidos, estos lapsos se van a modificar completamente y van a tener mayor demora en la aparición de las reacciones cutáneas. Ahora vamos a pasar a la parte del examen físico. ¿Qué nos tenemos que fijar para poder clasificar estos cuadros? Primero tenemos que hacer una semiología detallada del exantema. Cuando encontramos un paciente así, con este exantema maculopapular, le tenemos que consultar si tuvo síntomas previos, si tuvo dinofagia, fiebre, adenopatías. Y hay ciertos signos clínicos que nos tienen que llamar la atención y alertar. La presencia de edema facial, edema palmoplantar, acentuación folicular, la presencia de pústulas, dianas atípicas, compromiso de mucosas, el dolor cutáneo, que es altamente sugestivo de necrolisis epidérmica tóxica, y cuando ya tenemos denudamiento y ampollas, bueno, obviamente una alta sospecha de necrolisis epidérmica tóxica en este caso. Todos estos signos clínicos nos tienen que hacer pensar que estamos frente a un cuadro de una farmacodermia compleja. Y a estos pacientes sí o sí los tenemos que estudiar. Les tenemos que pedir un laboratorio para evaluar si tienen compromiso sistémico. Si sospechamos puntualmente síndrome de Dress o síndrome de Stevens-Johnson o necrolisis epidérmica tóxica, pedimos algunos elementos en particular del laboratorio y recordemos que en el síndrome de Dress se ha documentado la reactivación de múltiples herpes virus que aumentan a veces la mortalidad, por eso a veces es necesario realizar una PCR cuantitativa en sangre para estos mismos. Como es un paciente inmunosuprimido, si se encuentra febril, le vamos a tener que hacer múltiples cultivos y algunos estudios complementarios orientados según los síntomas. La biopsia de piel, si bien no siempre va a ser diagnóstica, es muy importante hacerla y nos va a ayudar a descartar otras patologías. Podemos realizar estudio histopatológico, también vamos a hacer inmunofluorescencia directa para descartar enfermedades ampollares y PCR para herpes virus en piel es útil si estamos en un contexto de Dress. Volviendo a nuestro caso clínico, a este paciente lo estudiamos y lo único que encontramos fue una leucopenia, cineosinofilia, valores habituales en su función renal y en su hepatograma, y no documentamos reactivación del citomegalovirus. Se le realizó una biopsia de piel que informó una vasculitis leucocitoclásica. Entonces el equipo tratante, bueno, lo estudiamos un poco más para buscarle otra causa de vasculitis, no encontramos absolutamente nada, sospechamos que era una vasculitis de etiología farmacológica, pero el equipo tratante decidió no modificar la medicación del paciente, manejarlo únicamente con corticoides tópicos y mantener una conducta expectante. Tampoco se autorizó el aumento de la dosis de meprednisona, dado que el paciente tenía un riesgo de tener una hepatitis C agresiva. Esta fue la evolución del exantema a lo largo de los días. Vemos que inicialmente el paciente mejora y luego recae con progresión del exantema, aparición de pústulas. Se le realiza una nueva biopsia de piel que evidencia una vacuolización de la membrana basal, exocitosis linfocitaria, queratinocitos necróticos y un infiltrado inflamatorio perivascular a predominio eosinofílico. En este momento se decide modificar la profilaxis con trimetoprima sulfametoxazol y rotar la dapsona. Si bien nosotros desaconsejamos que fuese otra sulfa, esa fue la decisión del equipo tratante. Se suspendió el valaciclovir y el sirolimus por ser los medicamentos que se habían incorporado más recientemente. El paciente siguió empeorando. En este momento recién pudimos aumentarle la dosis de corticoides, pero reactivó su citomegalovirus, hubo que reiniciar el valaciclovir, hizo una anemia por la dapsona y le volvieron a dar la trimetoprima sulfametoxazol y estas fueron las evoluciones que tuvo de su exantema a lo largo de los días. En el día 189
constatamos edema facial y palmar, deterioro de la función renal y eosinofilia, y con alta sospecha de DRES, ahí sí conseguimos que suspendan definitivamente las sulfas, el valaciclovir, y aumentar la dosis de meprednisona, que finalmente resolvió el cuadro. Recordemos también que en un paciente trasplantado que desarrolla un exantema antes de los 100 días post-trasplante, solemos ser consultados para descartar enfermedad de injerto contra huésped. Repasando un poco esta patología, esta se da cuando linfocitos T inmunocompetentes del donante son transmitidos a un receptor inmunocomprometido que posee antígenos que están ausentes en el donante. Esto complica casi la mitad de los trasplantes de células hematopoyéticas y un porcentaje menor de los trasplantes de órgano sólido. Se caracteriza por la presencia de un exantema, fiebre, tricitopenia y síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea. El exantema es eritemato purpúrico, es característico del compromiso palmoplantar y también es característico que suele comprometer el área del cuello, las mejillas y el rostro. También está documentada la reactivación secuencial de herpes virus en el contexto de enfermedad de injerto contra huésped, al igual que lo que sucede en el síndrome DRES. Por lo tanto, hay que ser verdaderos detectives cuando tenemos un exantema en estos pacientes para poder definir cuál de todas estas patologías le pueden estar ocurriendo, entre otras. Como dijimos, el síndrome DRES es característico por tener un exantema morbiliforme con acentuación folicular, edema facial y puede tener un compromiso variable de mucosas. La necrólisis epidérmica tóxica inicialmente se puede ver igual que un DRES, pero nos tiene que llamar la atención que les duele la piel. Tienen más compromiso de mucosas y en algún momento de su evolución pueden agregar dianas atípicas y denudamiento. La enfermedad de injerto contra huésped puede presentarse igual que esos dos cuadros previos. Ciertos signos clínicos que nos alertan son el compromiso del rostro, de las palmas y las plantas. Y los exantemas virales en general tienen un exantema morbiliforme y un compromiso variable de las mucosas. Con respecto al compromiso sistémico de todas estas patologías, todas pueden cursar con fiebre. La odinofagia, si bien puede estar en el DRES y en el LENT, es muy característica del síndrome de DRES y se ve en el 50% de los casos. Muchos pacientes vienen ya medicados con amoxicilina por sospecha de faringitis. En cuanto al compromiso hematológico, la tricitopenia es muy característica de la enfermedad de injerto contra huésped. Recordemos que en estos pacientes, y sobre todo si son trasplantados de órgano sólido, van a tener el órgano trasplantado que está respetado, ¿sí? Pero en el síndrome de DRES, si bien algo que lo distinguiría es que habitualmente encontramos linfocitosis con eosinofilia, también podemos tener tricitopenia si estos pacientes se complican con síndrome hemofagocítico. Por lo tanto, no son compartimentos tan estancos los que les estoy mencionando en esta diapositiva. El compromiso hepático se ve en todas las patologías, es más característico la elevación de la bilirrubina en la enfermedad de injerto contra huésped. Y en cuanto a la histopatología, que podría ser de más ayuda, estamos también complicados porque todos presentan un patrón de interfase como alcoholización de la membrana basal, queratinocitos necróticos e infiltrado perivascular superficial. Si bien la satelistosis suele orientarnos un poquito más a enfermedad de injerto contra huésped, si encontramos queratinocitos necróticos en los anexos y luego, más adelante, una necrosis confluente de la epidermis, esto nos orienta más a necrólisis epidérmica tóxica, y algo que suelen mirar los patólogos con frecuencia es la presencia de eosinófilos para sospechar la etiología farmacológica del cuadro. Recordemos que también la fase aguda de la enfermedad de injerto contra huésped puede tener eosinofilia tisular, por lo tanto no se recomienda tomar este parámetro como para descartar el diagnóstico de enfermedad de injerto contra huésped. Así que también estamos complicados con la histopatología. Bueno, y como comentarios finales, ¿qué diferencias encontré yo en cómo se maneja una farmacodermia entre un paciente trasplantado y un paciente inmunocompetente? Primero, que identificar al culpable va a ser mucho más difícil en estos pacientes. La demora evocadora entre la toma del medicamento y la aparición de las reacciones cutáneas es mucho mayor por el uso de inmunosupresores. Si bien tengamos una alta sospecha de quién es el responsable, muchas veces no nos van a dejar suspenderlo, por lo tanto vamos a tener que estar permanentemente reevaluando si el paciente presenta una farmacodermia simple o compleja, porque si presenta una farmacodermia simple lo podemos acompañar en este proceso y esperarlo para ver si desarrolla tolerancia, pero si está en un cuadro de una farmacodermia severa nos tenemos que poner más firmes para que suspendan el fármaco. Y por último, hay que recordar que hay ciertas
tipos de farmacodermias que se superponen. Hay síndromes de overlap entre DRES y NET, que la reactivación de los herpes virus está documentada tanto en el DRES como en la enfermedad de injerto contra huésped, y que estos pacientes también pueden tener más de una patología a la vez. Bueno, muchas gracias y agradezco a la doctora Ana Clara Torre que me ayudó.